Muy buenos días. Están entrando todos los participantes. Un segundito más para que empecemos. Bueno, muy buenos días y bienvenidos al primer seminario de la serie Ciudades más productivas y seguras en América Latina y el Caribe. Mi nombre es María Camila Uribe, soy coordinadora de la Red de Ciudades del BID y estaré moderando el seminario de hoy. Hoy abordaremos un tema clave: la reconversión territorial como base para el desarrollo urbano sostenible e inclusivo de la región. Este seminario lo haremos hoy en español. Como siempre, tenemos interpretación simultánea disponible en inglés y portugués. Este seminario será en español con interpretación en inglés y portugués. This webinar will be in English and we have interpretation in English, Spanish and Portuguese. Por favor, dejen sus preguntas en la sección de Q&A. La grabación, como siempre, la tendremos disponible en el canal de YouTube del BID. La red conecta más de 250 ciudades de la región, promoviendo intercambio de soluciones urbanas y herramientas de gestión para las ciudades, fortaleciendo el liderazgo local y las capacidades técnicas y haciendo alianzas con diferentes actores del sector público, privado, la academia, otras instituciones financieras. Nuestro objetivo es acompañar a los gobiernos locales en la construcción de ciudades más sostenibles, inclusivas y productivas. Esta es la primera sesión de la serie Ciudades más productivas y seguras en América Latina y el Caribe. Tendremos, además de la sesión de hoy, una sesión el 17 de junio en donde hablaremos de seguridad ciudadana y el 25 de junio hablaremos de la formación laboral en ciudades. También pueden registrarse para estos nuevos seminarios a través de los links del chat. Además de esta serie, en los meses de agosto y septiembre tendremos la nueva serie enfocada a ciudades más resilientes, en donde hablaremos de resiliencia, de riesgos y desastres en ciudades y también en soluciones basadas en naturaleza. Pero bueno, hoy estamos aquí para hablar de reconversión territorial. ¿Y por qué hablamos de reconversión territorial? América Latina enfrenta una triple brecha que limita su capacidad de transformación productiva. Para el 2030, se estima que la región deberá aumentar en un 70% la inversión en infraestructura urbana para que podamos garantizar conectividad, servicios, vivienda, entre otros. La inversión en investigación y desarrollo sigue siendo inferior al 1% del Producto Interno Bruto de los países, que es muy por debajo del promedio de los países de la OECD. Y también solo el 16% de la población accede a educación terciaria y más del 50% de los adultos carece de competencias básicas como matemática y comprensión de lectura. Estas brechas impactan especialmente a los territorios que están transitando hacia nuevos modelos productivos, limitando su capacidad de diversificar la economía, atraer la inversión, generar empleo y salir de la brecha de ingreso medio. Este seminario de hoy busca precisamente abordar estos desafíos a través de modelos replicables y buenas prácticas. Esta conversación que hoy tendremos surge del encuentro de autoridades regionales y locales que fue realizado en Punta Arenas, en Chile. Miren en el mapa donde queda Punta Arenas, en el sur del continente, donde identificaremos 3 pilares fundamentales para avanzar en la reconversión territorial. Primero, la planificación territorial estratégica. Segundo, el tema de ciencia, tecnología e innovación. Y tercero, formación laboral adaptada a los nuevos sectores. Para contextualizar esta experiencia, tenemos un video síntesis en el que lo vamos a dejar además en el chat y también vamos a compartir con ustedes el documento síntesis de este encuentro del que acabo de mencionar y un blog con los principales hallazgos que tenemos. Así que veamos un muy breve video que resume este encuentro. Saludamos al encuentro del Banco Interamericano de autoridades locales de Latinoamérica y el Caribe.
más de 40 autoridades junto con directivos nacionales que hemos podido compartir distintas experiencias de apoyo y de trabajo en conjunto. Para el Banco Interamericano de Desarrollo es importante este trabajo con las ciudades por dos razones. Primero, con esta red de ciudades nosotros nos aseguramos que entre las ciudades colaboren, intercambien experiencias, intercambien lecciones y de esa manera transferir conocimiento a lo largo de todas las ciudades de América Latina y el Caribe. Segundo, las ciudades son muy importantes para alcanzar los objetivos de la estrategia institucional del BID. Y estar aquí con distintos líderes, alcaldes locales, gobernadores, que ya conocen la experiencia, personas que son expertas en planificación, es una oportunidad que tenemos nosotros como gobernantes para poder estructurar alrededor de la innovación, de la diversificación productiva, de las tecnologías, de la innovación, reconocer en los esfuerzos que ya han hecho en otros territorios donde la experiencia ha sido positiva para que nosotros podamos aplicarla también en nuestro terreno y en nuestra problemática. Para que os projetos cheguem cada vez melhores, né, e que tenham um impacto social ainda maior. Nosso objetivo final, a partir desse encontro, que a gente realmente mude realidades e que a gente torne, né, o crescimento sustentável à base de tecnologia e à base de inovação. We all share similar issues in terms of our development in Latin America and the Caribbean. And this is the only forum where it is that we can all sit down together and formally come together and find solutions to a lot of the issues that are pending, social issues that we all face. Avanzar en el desarrollo de los territorios con sus capacidades, con la forma de compartir su conocimiento y sobre todo apuntalar la inversión y la inversión pública en sectores estratégicos ahora mismo como los ligados a la transición energética, la digitalización, la investigación, son clave para generar riqueza y sobre todo para distribuirla de manera más justa. Interesting part of the meeting has been the case study that we're looking at and how we can apply new strategies within that particular case. I mean, you're developing a new city based on a case study and learning from other cities. Me llevo muchas herramientas para trabajar en Mérida. Una de ellas es la planeación. Cuando hay planeación, cuando hay sustento, cuando hay información, cuando también se invierte en la ciencia, en la investigación, se logran mejores proyectos. Y desde luego la inclusión de la sociedad, que la sociedad abrace la tarea que tenemos. Y es muchísima información que me servirá en mi actuar como responsable de los destinos de Mérida. Y todo esto es muy importante para el Banco Interamericano de Desarrollo porque nos ayuda también a reducir pobreza, a mejorar las condiciones de vida de la población y a crear todas las innovaciones que necesitamos para que América Latina y el Caribe sea una región cada vez más dinámica y más fuerte. Bueno, pues hoy tenemos el gusto de contar con nuestra representante del banco en Chile, quien nos recibió, nos apoyó, nos lideró el trabajo que hicimos en Punta Arenas y entonces quisiera darle la más cordial bienvenida a Florencia para nuestras palabras de apertura. Florencia, gracias por estar acá con nosotros. Muchas gracias, María Camila. Muy buenos días a todos y a todas. Qué lindo ese video tan inspirador de nuestros momentos en Punta Arenas, en la región de Magallanes y la Antártica chilena, en el extremo austral de este hermoso continente llamado América Latina. Reciban un cordial saludo desde el Grupo Banco Interamericano de Desarrollo. Es un verdadero placer darles la bienvenida al webinar de hoy, titulado Reconversión Territorial, que como bien dijo María Camila, es parte del ciclo Ciudades Más Productivas y Seguras en América Latina y el Caribe, organizado por la red de ciudades del banco que ella lidera. Como muchos de ustedes saben, el Grupo BID, no solo en Chile, sino también en la región, ha acompañado la implementación de procesos de descentralización hace varios años. Este apoyo abarca aspectos como el fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de diversos instrumentos de política pública y también el financiamiento de políticas, programas y proyectos para su implementación efectiva. El día de hoy daremos continuidad al diálogo que comenzamos en esa hermosa Punta Arenas en marzo de 2024, en el contexto de la reunión de alcaldes y la asamblea anual de gobernadores del Grupo BID que tuvo lugar aquí en Chile.
En ese momento, un poco como lo adelantaba María Camila y lo decía el video, tuvimos la oportunidad de compartir con diversas autoridades subnacionales, expertos internacionales y especialistas del BID y pensar cómo avanzar hacia una reconversión territorial que abarque integralmente la planificación territorial, la innovación productiva y la formación laboral. Gracias por estar presentes y por su compromiso con el desarrollo de nuestras ciudades y territorios. Desde el BID creemos profundamente en el poder transformador de los gobiernos locales. Ustedes, autoridades locales, están al frente de los desafíos cotidianos de las comunidades. Son también los grandes protagonistas del cambio. Sabemos que cada ciudad y cada territorio tiene una identidad, un potencial único y una capacidad de innovación que merece ser reconocida, fortalecida y acompañada, y para eso estamos. Por eso espacios como el de hoy nos parecen muy valiosos. Nuestra misión como BID no es solo financiar proyectos, sino también generar conocimientos, fomentar diálogos, apoyar la construcción de capacidades locales. Queremos acompañarlos con herramientas concretas que les permitan enfrentar los desafíos y también proyectarse hacia el futuro con decisión y propósito. Este encuentro es parte de una conversación más amplia que iniciamos en Magallanes, como dije antes, y nos parece importante continuarla, aunque sea de esta manera híbrida, ¿no? Virtual. En Magallanes pensamos, reflexionamos mucho como equipo sobre cómo construir el desarrollo de los territorios, cómo fortalecer el rol de los gobiernos subnacionales, cómo transformar las aspiraciones en políticas concretas. Aprovecho entonces para agradecer al gobernador Flies y a todo el equipo de la región de Magallanes. Uno de sus colaboradores nos va a acompañar el día de hoy por su hospitalidad y por mostrarnos cómo desde el sur del sur se puede liderar con visión, sentido estratégico y compromiso con la ciudadanía. Hoy entonces, muy fuertemente anclados en lo hecho en Magallanes, nos convoca un tema central: cómo reconvertirnos, cómo pensarnos de una manera diferente. Cuando hablamos de reconversión, no solo nos referimos a una transformación económica o productiva. Hablamos también de inclusión social, de nuevas alianzas público-privadas, de planificación con enfoque territorial y de asegurar que los beneficios del desarrollo lleguen a todos los rincones, a todos y todas los habitantes de un territorio. Debemos pensar una reconversión territorial que abarque integralmente la planificación territorial, la innovación productiva, la formación laboral, así como lo pensamos en Magallanes. Estos no solo son temas técnicos, sino que también es importante integrarlos como oportunidades, verlos como oportunidades concretas para aprender de experiencias exitosas, compartir desafíos comunes y sobre todo fortalecer nuestras instituciones y mejorar nuestro impacto. Desde el Grupo BID, como dije antes, sabemos del potencial de los territorios, de los espacios subnacionales. Estamos convencidos de que fortalecerlos a ustedes, a las autoridades subnacionales, es clave para hacer ciudades y regiones más productivas, más seguras y con más oportunidades. Por eso les brindamos este espacio, les agradecemos nuevamente la presencia y les deseamos que esta jornada sea muy productiva. Vuelvo contigo, María Camila, muchas gracias. Muchas gracias, Florencia. Gracias por tus palabras y gracias por todo el apoyo. Entonces, escuchemos hoy a nuestros participantes, a las experiencias inspiradoras que vamos a estar oyendo. Vamos a tener la experiencia de Juan Espadas, exalcalde de Sevilla y senador del Reino de España, para contarnos sobre Sevilla con un modelo integral de desarrollo urbano sostenible. Y también tendremos, como mencionó Florencia, a Axel González, que es el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional, para contarnos desde el Gobierno Regional de Magallanes y de la Antártica Chilena la estrategia que tienen sobre reconversión energética. También contaremos con un panel de conversación con quienes lideraron estas 3 conversaciones en Punta Arenas, para escuchar sobre las temáticas. Vamos a escuchar a Fernando Toro, que es especialista senior en vivienda y desarrollo urbano del BID, a Blanca Torrico, que es especialista en ciencia, tecnología e innovación también del BID,
y a Verónica Alaimo, especialista líder en protección social y mercados laborales del BID. Tenemos una súper conversación. La idea es que podamos transmitir este conocimiento, estas conversaciones que se tuvieron en Punta Arenas y podérselas extender a todos. Ya hemos compartido los links, los documentos, la información donde está para que si ustedes tienen mayor curiosidad y quieren conocer un poco más sobre esto. Vamos entonces, antes de empezar, a nuestro Mentimeter, como es costumbre, les pedimos que por favor escaneen este código para responder 2 preguntas. Vamos con la primera pregunta. Les damos un segundito de tiempo para que puedan escanearla y ahí entran al Mentimeter. Y la primera pregunta es: ¿qué palabra para cada uno de ustedes desde sus ciudades representa mejor la reconversión territorial? En una palabra, vamos a tratar de ver esta nube de palabras de qué quiere decir reconversión territorial en cada uno de los territorios. Así que los invitamos a escribir, escanear y poner la palabra que les parece que representa mejor. Reutilizar, diversificación, renovación, resiliencia, transformación. Bueno, vamos entonces me quedo con planificación, sostenibilidad, resiliencia, transformación. Vamos entonces a la segunda pregunta. Está muy interesante, hay mucha gente votando. Y es: ¿qué aspecto considera cada uno de ustedes que es más relevante para avanzar en la reconversión territorial? Ya vimos que antes dijeron varios: planificación, inversión, innovación, formación laboral, coordinación. ¿Cuáles son los temas que son claves para avanzar en esta reconversión territorial? El que desde su territorio, desde su ciudad, ¿cuál creen que es la más importante? Planeación, inversión, coordinación. Muy bien. Bueno, pues creo que con eso en mente, hemos tenido muchas votaciones todavía, pero con eso en mente creo que es un buen principio, Axel, para que comencemos con Magallanes, que como ya mencionó hace un rato Florencia, es una región que está liderando una transición. Vamos a escuchar a Axel González, que es el jefe de la División de Planificación y Desarrollo Regional. Y después de Axel, vamos a viajar hasta Sevilla para oír el ejemplo de integración y urbanismo. Pero vamos entonces, Axel, a tu breve presentación, por favor. Muy buenas tardes a todos y todos. Quisiera saber si se me escucha bien. Perfectamente. Muchas Adelante. gracias. Bueno, un saludo desde Magallanes, desde el extremo sur del continente y también de Chile para todos ustedes. Fue muy importante la actividad que se realizó acá en Magallanes, así que entiendo que existe también interés por desarrollar los temas que se conversaron ahí. Un saludo de nuestro gobernador, don Jorge Fríes, que hoy día, como ustedes saben, esta es la región más grande de Chile y por lo tanto se encuentra desplegado en algún punto de la región atendiendo las necesidades de nuestra comunidad. Voy a hacer paso a la presentación para cumplir con los tiempos que nos tienen asignados y quisiera saber si se ve bien ahí. ¿Estás compartiendo la pantalla? ¿Sí? No la vemos. No sé. Déjame visualizar algo.
Ahora sí. Ahora Ahí sí. viene, sí. Ya lo puedes poner en modo presentación. Sí, perfecto. Ya la Un vemos. segundo. Ahí sí. Ya la vemos, Axel. Perfecto. Viene un video, así que les pediría que tengan un segundo de paciencia. Bueno, principalmente nuestra presentación está enfocada en las estrategias de desarrollo en el inicio del mundo. Nosotros tratamos siempre de mencionar que desde Magallanes se inicia el mundo. Nosotros depende del punto de vista geográfico, pero estamos en una posición austral y nosotros queremos en el fondo poder generar una región en la cual sea modelo de planificación y desarrollo regional para todo nuestro país. Eh, Mencionarles algunos temas importantes, y es que Magallanes tiene el 67%, es la región más grande de Chile, y el 67% de su superficie está bajo alguna medida de protección oficial por parte del Estado de Chile, bajo el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas. Y esto principalmente por la amplia riqueza ecosistémica que tiene nuestra región, la cual alberga algunos de los ecosistemas más protegidos de la Tierra, entre ellos los bosques subantárticos que están presentes en Magallanes. También un 23% de las aguas pertenecientes o que le corresponden a nuestro país en el extremo sur están bajo también alguna categoría de protección. Esto principalmente debido a que presentan una biodiversidad altamente sensible y son un corredor o un paso hacia todo el flujo de migratorio y también el flujo de avifauna que existe en la Antártica. Por lo tanto, tenemos una región que tiene una amplia riqueza natural y ecosistémica a su vez. Mencionar que respecto a la Antártica, nosotros somos la región de Magallanes y de la Antártica chilena. Tenemos una importante presencia. En esta lámina se puede ver, bueno, quién sabe, las letras son más pequeñas, pero por la cantidad de instalaciones que tenemos hoy en día en la península antártica, eh, se ve de esta forma. Nosotros tenemos una serie de bases en la Antártica, como por ejemplo la base Julio Escudero, la base Guillermo Mann, la base González Videla, entre otras, además de una serie de refugios. También poseemos un aeródromo, Base March, y una serie de instalaciones que durante años han servido como soporte logístico y científico a la inmensidad de países que están presentes en este territorio de paz. Nosotros consideramos que Magallanes es la puerta de entrada actualmente del territorio antártico, siendo uno de los 5 hubs que existen o una de las 5 puertas que existen a nivel mundial, y por lo tanto la región de Magallanes, especialmente Punta Arenas, Puerto Natales y, bueno, y también Puerto William, eh, tienen una importante correlación con misiones científicas que operan hoy en día en la Antártica. También mencionar que Chile en general es un país que nosotros definimos como tricontinental. Poseemos territorio en el continente americano, marcamos presencia en la Antártica
y también tenemos importante presencia en Oceanía a través de Isla Pascua y Juan Fernández. Esto hace que nuestro territorio marítimo sea muy amplio, teniendo vinculaciones especialmente hacia el Océano Pacífico, pero también hacia el Atlántico, considerando que en nuestra región también se encuentra el Estrecho de Magallanes, el cual es una vía de conexión marítima vital y hoy en día en el comercio y en la logística mundial. Comentarles también que Chile mira hacia el Océano Pacífico. Nosotros tenemos una vocación oceánica, especialmente vinculada al Océano Pacífico, con relaciones muy importantes con todos los países que comparten la cuenca del Océano Pacífico. Un ejemplo de aquello puede ser la importante relación comercial que tenemos con países del Asia-Pacífico. Esto firmado en convenios que existen de comercio a través de los años. Y también tenemos un ejemplo muy reciente en donde vamos a tener una conexión directa de fibra óptica de alta tecnología desde Australia hasta Chile a través de un cable submarino. Mencionarles también que tenemos una diversificación económica importante en nuestra región. Principalmente tenemos una historia ganadera de mediados de 1800 con la irrupción de la ganadería ovina principalmente, siendo Magallanes uno de los principales abastecedores de ganado ovino en Europa en principios del 1900. También tenemos una importante vocación turística. Tenemos la octava maravilla del mundo, el Parque Nacional Torres del Paine y una serie de otros parques que están presentes en la Patagonia chilena, como por ejemplo Guindegaya o Francisco Coloane. También nuestra matriz productiva y diversificación económica está asociada a los hidrocarburos. A mediados de los años, a principios de los años 60, se descubren importantes yacimientos de petróleo e hidrocarburos en la isla de Tierra del Fuego, en el sector de manantiales, lo cual hizo que hubiera una época dorada de la extracción de petróleo y hoy en día está diversificado a la extracción de gas. Posteriormente también tenemos un comercio importantísimo. Al poseer Magallanes la condición de zona franca, una zona libre de impuestos para el comercio, lo cual ha generado una dinámica muy importante para todo el cono sur de la Patagonia. Nosotros tenemos relaciones importantísimas comerciales con Argentina, Brasil, Paraguay y otros países, teniendo como eje pivote de este comercio la zona franca en la ciudad de Punta Arenas. Una industria que también ha irrumpido de forma importante en la matriz económica de Magallanes ha sido la pesca, principalmente asociada a la pesca de alta mar, pero también a la pesca que tiene que ver con la salmonicultura, en donde hemos tenido un importante incremento de esta industria en nuestra región. Estos son los ejes tradicionales de la diversificación económica de la matriz, pero también tenemos una mirada puesta en el futuro. Y esa mirada puesta en el futuro tiene que ver con la fuerte irrupción de las energías renovables asociadas al hidrógeno verde, que hoy en día tienen una importante cantidad de proyectos en evaluación de impacto ambiental en nuestro país, en nuestra región, con más de 15 proyectos que pueden generar o tienen la perspectiva de poder generar en Magallanes un polo de hidrógeno verde para el mundo. También hemos estado poniendo los esfuerzos en generar un sector productivo asociado al Big Data por las condiciones climáticas que tenemos y por la posición estratégica. Es muy importante para muchas empresas y también para muchos países poder tener mm, parques de Big Data y en los cuales ya hay algunos proyectos en desarrollo. Y finalmente, pero no menos importante, está la logística y turismo antártico. Nosotros somos, como mencionábamos, una de las puertas de entrada a la Antártica. Tenemos regularmente la visita de paso para llegar a la Antártica de múltiples misiones científicas
además de muchas misiones militares que pasan a reabastecer y a encargar toda su componente logística a Magallanes. También somos el punto más cercano al continente para emergencias o para cualquier tipo de apoyo o soporte que tenga cualquier actividad en la Antártica y que en la región de Magallanes ha ido especializándose en este tipo de servicios. Quisiera pasar también a mencionar algo que está en el foco de esta presentación y de esta jornada, que es la descentralización. Mencionar que Chile, hasta hace cerca de 200 años, mantuvo un sistema político muy centralizado, muy centralista, muy centralizado, en donde las decisiones en general para todas las regiones del país se tomaban en la capital del país, en Santiago, a más de 3.000 kilómetros. Hace 4 años comenzó un proceso de descentralización que ya es irreversible y que ha tomado una fuerza importantísima en poner el foco en los gobiernos regionales, gobiernos locales, asociados a la elección de los gobernadores. Este es un proceso que genera una descentralización importante en las diferentes regiones de nuestro país y que tiene un especial énfasis en las regiones más extremas o más alejadas del centro del país, como lo es la región de Magallanes. Hay que tener en consideración que la región de Magallanes hoy en día no tiene conexión directa eh, vial por Chile, tiene conexión aérea y marítima, pero terrestre aún no, y eso es uno de los ejemplos de nuestra región en lo extremo que es. Aún quedan ciertos desafíos, aún quedan ciertos desafíos que tienen que ver principalmente con tener mayor cantidad de atribuciones locales y también de montos de los montos asociados a inversión. Pero este es un proceso que, como mencionaba antes, es irreversible y que cada día, como gobierno regional, contamos con más atribuciones para poder administrar nuestro territorio, en el cual nosotros conocemos cuáles son las necesidades y las prioridades de mejor forma. Mencionarles también, quisiera hablar un poco de los instrumentos de planificación. Con la erupción de los nuevos gobiernos regionales también quedó en evidencia la necesidad de poder tener instrumentos de planificación mucho más atingentes, actualizados y que pongan el foco en el desarrollo territorial, local, regional, principalmente. Y es por eso que nosotros en el año 2023, hace muy poco, generamos la Estrategia Regional de Desarrollo de Magallanes y de la Antártica chilena. Esta estrategia de desarrollo sienta las bases de los principales lineamientos de nuestro desarrollo. Principalmente está basada en los pilares de social humano, en la dimensión de territorios integrados, la dimensión económica y productiva y una dimensión asociada a un laboratorio natural o refugio climático. Después de haber hecho un importante análisis territorial, consideramos que estas son las 4 dimensiones que nos impulsarán a llegar al desarrollo que hemos trazado al año 2030. También, en conjunto con la Estrategia Regional de Desarrollo, tenemos una serie de instrumentos de planificación que son muy importantes. Axel, nos queda un minuto para tener que pasar. Gracias. Magallanes tiene más de 8.000 islas y por lo tanto el uso del borde costero es muy importante para nosotros. También estamos planificando a través de los diferentes planes reguladores de cada una de las comunas, tener un plan regulador intercomunal para poder tener una planificación regional completa. Mencionar que también hemos generado una serie de convenios de programación, que es muy importante. Los gobiernos regionales firman convenios de cooperación con los diferentes sectores, los sectores más grandes del establishment del gobierno central, para poder impulsar iniciativas centradas en nuestras necesidades. Estos convenios son vivienda, salud, obras públicas y empresas públicas. De algunos de los ejemplos de estas iniciativas son Camino Hollenberrio Pérez, un nuevo camino que une 2 provincias que estaban completamente separadas
y tenían una sola conectividad. También la Biblioteca y Archivo Regional para recuperar la memoria de la región y el Centro Subantártico de Puerto William, que también es un laboratorio a las puertas de la Antártica, en donde se genera ciencia e investigación atingente de la Antártica en la isla de Navarino, la última ciudad del continente americano. Tenemos un plan de zona extrema importantísimo, en donde tenemos más de 2,4 billones de pesos programados en 10 años para inversión en las diferentes brechas detectadas en cada uno de los territorios. Tenemos el centro en donde, por ejemplo, está proyectada la construcción del Centro Antártico Internacional, una proyección de más de 150 millones de dólares que albergará a la ciencia antártica de todo el mundo y especialmente a la de Chile. Y también estamos proyectando la construcción de un centro aeroespacial y teledetección de Magallanes, esto por la creciente necesidad de contar con sistemas aeroespaciales actualizados en nuestro país. Voy a ir pasando un poco más rápido. Nosotros también tenemos la visión puesta en ser una región conectada al mundo y para esto el Estrecho de Magallanes se consolida como un sistema portuario integral con más de 8 iniciativas, con más de 7 iniciativas asociadas a puertos, además de la construcción del puerto o sea, el muelle de Bahía Fields en la Antártica, que se encuentra adjudicado en este momento y comenzará próximamente su construcción, y será el puente de conexión entre la Antártica y la región de Magallanes. Finalmente, mencionar que nosotros esperamos ser una región conectada al mundo, con la inversión importantísima en diferentes aeropuertos y aeródromos puestos en toda nuestra región, incluso en la Antártica con el aeródromo Teniente Rodolfo March. Así que eso es lo que les quería presentar. Muchas gracias por su atención y bueno, quedamos atentos a todas las consultas que nos puedan hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, Axel. Creo que ha sido una súper viaje por Magallanes para quienes nos acompañan el día de hoy. Vamos entonces ahora a movernos por el océano, desde el Estrecho de Magallanes hasta Sevilla. Así que adelante, Juan. Juan nos va a contar un poco de la experiencia, de su experiencia como exalcalde de Sevilla y actual senador. Adelante, Juan. Muy buenas tardes y bueno, en primer lugar, creo que me escucháis bien. Buenas tardes desde Madrid. En este caso no tengo la oportunidad de compartir con vosotros. Fue una experiencia única en Punta Arenas, pero esta vídeo y esta reunión nos va a permitir volver a retomar el contacto. Por ser prácticos y muy directos, ¿no? María Camila, esto es casi una continuación de la sesión de trabajo que tuvimos en Punta Arenas y por tanto os intento concretar de nuevo en mi experiencia como alcalde de Sevilla, cómo llevamos a cabo el objetivo de este webinar, este proceso de reconversión territorial, con qué metodología fundamentalmente. En primer lugar, yo creo que es importante efectivamente, y creo que lo decía Alex en su intervención, magnífica, en primer lugar, tener claro que hay que alinear estrategias entre los distintos niveles de la organización administrativa. Estamos hablando de desarrollar en un lugar en donde ya hay un proceso previo de descentralización, ya hay capacidades, ya hay una autonomía local y recursos suficientes, hay que tener la capacidad de poder alinear tus objetivos de desarrollo territorial en tu ámbito con los objetivos que se hayan planteado a escala regional o escala estatal o incluso en el ámbito de la experiencia de Sevilla, de Andalucía, de España, a nivel europeo. Y veréis por qué os lo planteo, ¿no? Se trata de alinear estrategias, en primer lugar, analizando cuáles son las fortalezas de nuestro capital territorial. Esta es la cuestión. Y para eso debemos definir la escala. Alex nos ha hablado de una escala grande, la región de Magallanes. Yo os hablo de una escala pequeña, la de una ciudad, la ciudad de Sevilla, al sur de España, una ciudad con 700.000 habitantes que marca su estrategia territorial en un área metropolitana de 1,5 millones de habitantes. Por tanto, lo primero sería efectivamente tener claro que vamos a analizar las fortalezas de nuestro capital territorial en ese área de 1,5 millones de habitantes con varias municipalidades en donde
la capital, Sevilla, ejerce y irradia una influencia importante, pero también se nutre de los recursos que tienen esas municipalidades para conformar, digamos, un área más potente. ¿Por qué es importante? Porque tendrá más capacidad, como hemos tenido, de captar el interés de la inversión productiva y, por tanto, también podrá desarrollar una estrategia mucho más ambiciosa de desarrollo y de diversificación y reconversión territorial. Cuando decías antes, María Camila, ¿con qué palabra podríamos definir esto, ¿no? Aparecía planificación, sin duda, fundamental, innovación, formación. Se trata al final de que miremos nuestro territorio con una nueva visión, ¿no? Con una nueva mirada para intentar tener nuevas oportunidades sobre un mismo territorio. Por tanto, con esa finalidad, lo primero sería desarrollar lo que nosotros hicimos fue alinear nuestra estrategia local con la que entonces se denominaba la estrategia de especialización inteligente de la Unión Europea. Una estrategia denominada RIS3, luego fue RIS4, que de alguna manera planteaba a escala europea en espacios o áreas metropolitanas cómo llevar a cabo procesos del tipo de los que desde el BID nos estáis planteando, procesos de reconversión territorial, ¿no? Por tanto, alineamos nuestra estrategia local con una estrategia de escala europea, pero también en donde se hacía mucho hincapié en decir, bueno, ¿qué es, por ejemplo, la diversificación productiva? Es evidente que territorios que han apostado por un monocultivo productivo, en muchos casos y en la historia, son ejemplos de fracasos y de problemas laborales, de situaciones complicadas, ¿no? Es evidente que la diversificación es un elemento clave, pero lo primero es, en una ciudad, por ejemplo, como Sevilla, en donde tradicionalmente hemos tenido sectores muy potentes, como puede ser el turismo, el sector servicios. Bueno, lo primero sería decir sobre nuestros sectores tradicionales debemos innovar, debemos introducir estrategias, en este caso, para ser aún más atractivos, poder generar aún más riqueza. No se trata de sustituir sectores, salvo que por la situación económica u otro, porque también se generaría, digamos, frustración en las personas que están dedicadas a eso y perderíamos también oportunidades. Se trataría, en primer lugar, de ver en qué otros sectores de actividad productiva podemos apoyar nuestra economía y podemos diversificar nuestra capacidad de generación de riqueza. Eso hicimos. Y fijaros, a la hora de buscar nuevas potencialidades, nuevos sectores, además de los tradicionales, identificamos dos que nos podían permitir claramente dar un salto cualitativo. Por ejemplo, el primero de ellos, os va a llamar la atención, fue el sector aeroespacial. Y diréis, bueno, ¿y esto como Sevilla, por qué el sector aeroespacial? Bueno, pues sencillamente porque Sevilla tiene una tradición de navegación aérea en el conjunto del Estado español de muchos años y por tanto también tenía capacitación, me refiero a facultades de ingeniería que han desarrollado muy buenos profesionales en esa materia, por tanto había una base sobre la que poder plantear por qué no ser más ambiciosos a la hora de que este sector, el sector aeronáutico al principio y luego sector aeroespacial actualmente, pudiera ser o pudiera generar un clúster de empresas que pudieran, en este caso, radicar e invertir en un espacio de nuestro territorio metropolitano. Ese fue el proyecto Aerópolis, un proyecto en el que Airbus, que si identificáis el sector aeroespacial en Europa, es, digamos, un proyecto de escala europea, pues define un eje de 3 ciudades en Europa en donde de alguna manera se desarrolla el potencial del sector aeroespacial europeo. Una de esas 3 ciudades en Europa, en 3 países, una de ellas es Sevilla, en España. Y es como consecuencia de una decisión de la administración, fundamentalmente regional, de ubicar en el territorio de Andalucía, un territorio con más de 8,5 millones de habitantes, un lugar donde especializarse productivamente en esto y la estrategia local, en este caso en Sevilla, poner los recursos y los medios para alinearse con esa estrategia regional. No hubiéramos podido conseguir nada si esa estrategia regional a su vez no tuviese un peso en la estrategia estatal y en la estrategia europea. Por tanto, desde lo local, a mí como alcalde me tocó pues hacer de comercial, de vendedor de mi ciudad, es decir, buscar razones a nivel europeo, a nivel español, para que se invirtiera y se desarrollara y promocionara ese área para ese sector y, por tanto, para esa actividad productiva. Fijaros, este tipo de estrategias, cuando se alinean bien y concilian intereses, nos ha llevado a que actualmente Sevilla sea la sede
de la Agencia Española del Espacio, por ejemplo, decisión que se tomó hace tan solo 3 años, justo cuando yo terminaba ya la alcaldía. Como sabéis, ahora soy portavoz en el Senado, pero fue el trabajo de casi 7 años para ir fortaleciendo dentro de un sector lo que podía ser el que se ubicara en España las decisiones, las empresas y, por tanto, también la formación de las personas que quisieran dedicarse a eso como el lugar. En el caso de Francia, por ejemplo, es Toulouse, para que nos hagamos una idea. Bueno, pues Toulouse en España sería Sevilla desde el punto de vista del sector aeroespacial. Por tanto, esta es una primera decisión de diversificación productiva enormemente importante. Se puede tomar una decisión en donde quieras conseguir que un sector productivo sea fuerte si no te apoyas en la academia, si no te apoyas en tus centros de investigación. No. Por tanto, tuvimos que complementar claramente una apuesta por reforzar nuestros centros de investigación y las capacidades de nuestras universidades, las capacidades también en relación con la formación profesional. ¿Por qué? Porque al final no podíamos estar intentando atraer empresas que luego no tuvieran mano de obra disponible, fundamentalmente en nuestro ámbito territorial, donde queríamos desarrollar nuevas oportunidades. Por tanto, como veis, voy avanzando en el sentido de ir concretando cómo, una vez fijado el objetivo, una vez analizadas las potencialidades, buscamos las alianzas. Las alianzas a veces son con otras administraciones, desde el punto de vista de la coordinación multinivel, con la búsqueda de inversiones estratégicas, en donde evidentemente tienes que conseguir financiación estatal o incluso poder acceder a financiación europea. En la actualidad, los denominados planes de recuperación económica que se diseñaron desde la Unión Europea después del COVID han sido fundamentales para el desarrollo económico de nuestro país. Por eso decía al principio, alinear estrategias y aprovechar las coyunturas. Pues nosotros hemos aprovechado para poder financiar con esos fondos, que son fondos europeos, que se transfieren al Estado, también la capacidad para que el Estado nos dé mayor financiación en proyectos estratégicos, claro. Es financiación finalista. Significa que se trata de analizar cuáles son los déficits o las debilidades de nuestro desarrollo productivo y fortalecerlas. Por ejemplo, esos fondos para fortalecer estos sectores productivos en Andalucía y en el caso de Sevilla han ido a lo que hemos denominado la transición energética, es decir, potenciar nuestra capacidad de producir energía, producir fuentes energéticas renovables, fundamentalmente, reducir nuestra dependencia de los combustibles fósiles y acelerar los procesos de descarbonización, tanto en el ámbito de la ciudad como del punto de vista industrial. Bueno, pues hemos alineado, por tanto, una estrategia europea que tiene recursos y financiación con una estrategia local como la de la ciudad de Sevilla y su entorno metropolitano industrial, ¿no? Por tanto, alianzas, efectivamente, alianzas públicas, también alianzas privadas. Yo siempre en esto digo que no podríamos hacer un proceso de este tipo si no generamos una comunidad de intereses entre la administración, con sus niveles, las empresas, el círculo o el ámbito empresarial y, desde luego, la universidad. Esto que llamamos la hélice es clave. Ese, digamos, es el core, para entendernos, que tiene que ser capaz de avanzar en el proceso. Y por último, en esta primera intervención, por ser y ajustarme a los tiempos, no va a funcionar ningún proceso que se diseñe en una pizarra, que se haga en un PowerPoint, si no somos capaces desde el principio de implicar a la sociedad y de generar un proceso participativo para hacerlos protagonistas. Es decir, en Sevilla nos gusta decir, había un alcalde anterior que lo explicaba muy bien, ¿no? Y decía, Sevilla tiene que ser la ciudad de las personas. La persona tiene que estar en el centro de la política y en el centro de las estrategias. Y eso significa que tenemos que ser capaces, desde los colegios hasta la universidad, en los centros de trabajo, de que todo el mundo se sienta corresponsable y conozca, porque se lo expliquen y lo hagan partícipe las administraciones a ellos, de qué estamos haciendo, cuál es nuestro sueño para los próximos 10 años en nuestro ámbito territorial. Porque si no, se pueden generar efectivamente también tensiones, conflictos, o sencillamente puede haber gente que se quede descolgada del proceso y en un momento determinado pues no consiga conectar, ¿no? Y ahora, sobre todo, pues con una sociedad en un proceso de digitalización muy acelerado en el que las nuevas capacidades, las nuevas habilidades exigen claramente un esfuerzo también muy importante de las administraciones y una participación muy grande de la sociedad. Me quedo ahí, si te parece, María Camila, para ayudarte un poco también a que esto sea fluido y a disposición.
Gracias. Muchas gracias, Juan. Sí, ahorita volvemos porque creo que han mencionado tanto Axel como tú elementos muy interesantes para nuestra conversación. Yo quisiera ahora también traer a la mesa a tres expertos, a los tres expertos del BID que nos acompañan hoy, a Fernando, a Blanca y a Verónica, para que también pongan sus cámaras y tengamos esta conversación juntos. Y bueno, pues arranquemos, Fernando, un poco. Mucha presión sobre la planeación. Creo que ha sido un poco parte de la conversación desde el principio, del Mentimeter, de todo lo que nos dijeron los demás. Yo quisiera empezar, Fernando, contigo y que nos cuentes un poco cómo crees que digamos, de esta conversación, de las cosas que hemos estado trabajando y también del diálogo en Punta Arenas. ¿Cómo puede la planificación urbana convertirse en esa herramienta de reconversión productiva? Digamos, tenemos mucha fe y mucho empeño porque este sea no solamente un requisito normativo, sino un elemento real para poderlo hacer. Y también un poco que nos cuentes qué estrategias permiten vincular este ordenamiento, esta planeación con las inversiones y los servicios y bueno, y la participación en los municipios que probablemente tienen menos capacidades. Hemos oído ahorita a Juan un poco hablar también desde Sevilla, pero también a nuestra realidad de América Latina. Así que nos encantaría oírte, Fernando. Bueno, muchas gracias María Camila, también a la autoridad de Sevilla y la región de Magallanes. Realmente fue un encuentro bastante impactante, ¿no? Por todas las realidades. Hay distintas escalas, distintas culturas, distintos contextos sociodemográficos también que abordamos y eso fue lo interesante, ¿no? Yo creo que en mayor o menor medida, dependiendo de los marcos legal y normativos, los gobiernos locales pueden transformar la planificación urbana en una herramienta estratégica para la reconversión productiva, sobre todo al integrarla con una visión de desarrollo territorial resiliente, inclusivo y sostenible. Y eso, en el encuentro de autoridades regionales y locales 2025, fue justamente lo que se subrayó, ¿no? Que esta transformación requiere pasar de enfoque normativo a procesos adaptativos, participativos y sobre todo orientados a resultados. En este sentido, una planificación urbana efectiva debe partir de diagnósticos territoriales que identifiquen capacidades, yo creo, productivas, brechas sociales y riesgos ambientales, ¿no? Como base. Y a partir de ello se pueden diseñar instrumentos como planes maestros, códigos o planes urbanísticos que sean adaptativos y estrategias de densificación en zonas con infraestructura existente, ¿no? Obviamente no partir desde cero, sino que hacer un diagnóstico con lo que ya hay. Esto fue especialmente relevante, yo creo, en los casos de Quinta Normal en Chile y de Buenos Aires en Argentina, para que los visiten posteriormente. Pero no solo eso, yo creo que además la planificación debe estar alineada con inversiones estratégicas y con mecanismos de gobernanza territorial. O sea, esto implica fortalecer la coordinación intermunicipal, tales como, por ejemplo, establecer consejos de desarrollo o fomentar la participación ciudadana. Es decir, cuando hablamos de esto, de esta estrategia y mecanismos de gobernanza, tiene que haber una noción de territorio en su complejidad y a nivel completo, ¿no? De las conurbaciones que comparten ciertos intereses, dinámicas y servicios ecosistémicos. Y ahí yo creo que la experiencia de Curitiba en Brasil, que por ejemplo utiliza inteligencia artificial para la planificación urbana, demuestra cómo la tecnología puede potenciar todos estos procesos. Además, creo que la planificación también debe facilitar la reconversión del suelo en desuso y la creación de nuevos pueblos productivos. Es decir, tenemos lo que ya está, lo mejoramos, pero también vemos lo que está alrededor. O sea, cómo podemos seguir avanzando desde una sostenibilidad social y territorial que sea coherente, integrando la vivienda social, la infraestructura sostenible, los servicios básicos. Y en este sentido también algo que surgió mucho en el encuentro fue que las alianzas públicos-privados público-privadas y los incentivos fiscales son herramientas clave para atraer inversión y dinamizar la economía local. Yo creo que finalmente, y esto es algo que se menciona bastante, pero yo quería volver a recalcarlo, el liderazgo local. Esto es esencial. O sea, los gobiernos subnacionales deben asumir un rol proactivo en la articulación de actores públicos, privados, sociales, del tercer sector, promoviendo una visión compartida de desarrollo. Y es solo considerando todas estas dimensiones que la planificación urbana se va a convertir en un catalizador de reconversión productiva capaz de generar empleo, reducir desigualdad y, por supuesto, fortalecer la resiliencia
territorial. Eso con respecto a la primera pregunta que me hacías. Respecto a la segunda, de cómo, de las estrategias, cómo las estrategias permiten vincular el ordenamiento territorial con inversiones estratégicas, servicios básicos y participación. Yo creo que en municipios pequeños y con menos capacidades, vincular el ordenamiento territorial con inversión estratégica, servicios básicos y la participación requiere de estrategias integradas, adaptativas y colaborativas, como lo decía anteriormente, ¿no? Primero, diría que los diversos actores en la reunión estuvieron de acuerdo que es clave fortalecer la gobernanza territorial mediante la creación de estos consejos también que adelantaba, mecanismos de coordinación intermunicipal y plataformas de participación. Estas estructuras permiten alinear las prioridades locales con políticas nacionales, ¿no? Porque no solo hay que diagnosticar con todos los actores a nivel local, sino que también hay que ir al nivel intermedio, como en el caso de Chile, que tenemos el gobierno central, el gobierno regional y el gobierno municipal y con el intersector. Así, de esta forma es más fácil, es más coherente atraer inversiones de acuerdo a las necesidades del territorio. En segundo lugar, se deben aprovechar los instrumentos de planificación, como son los planes maestros, tener un instrumento más flexible y diagnósticos territoriales robustos. Esto permite también, como adelantaba, identificar estas zonas no solo de crecimiento, de densificación habitacional de vivienda, sino que también son las prioritarias de inversión. ¿Cómo vamos a reconvertir esos usos? ¿Cómo vamos a generar buffers de protección? ¿Cómo vamos a ir avanzando con infraestructura de movilidad? También con industria, optimizando los recursos, mejorando la eficiencia y, por supuesto, con criterios de equidad social. Y en tercer lugar, creo que la articulación público-privada, como decía antes, también es clave, ¿no? Simplificar algunas trabas administrativas sin, por supuesto, dejar de lado la protección socioambiental, pero sí quizá encontrar aquellos nudos críticos que podemos ir alivianando, generar alianzas también con la universidad y empresas locales. Esto surgió mucho también, como cuando pensamos en el empleo, pensamos en la reconversión de las mismas mallas curriculares y de las carreras universitarias que están impartiéndose, ¿no? Para que esta población local esté capacitada para enfrentar los nuevos desafíos y seguir atrayendo inversión. Casos como los de Niterói en Brasil y Mérida en México, yo creo que son interesantes de revisar los polos tecnológicos que dinamizan las economías locales en contextos de menor escala. Y finalmente, cuarto, como también decía anteriormente, la participación ciudadana debe ser transversal. Aquí creo que incluir a la comunidad en la planificación y ejecución, ¿no es cierto? No solo en cuando diagnosticamos y estamos pensando la ciudad participativamente, sino que también cuando estamos ejecutando, cuál es el rol del tercer sector en participar de estos proyectos que fortalecen la legitimidad, ¿no? De lo que se está planificando y se está pensando para el futuro. En este sentido, mejorar las pertinencias de las soluciones ayuda a promover la cohesión social también, que es un aspecto que da sostenibilidad social a todos estos cambios. Entonces, el enfoque de co-creación, coproducción o como se le quiera conceptualizar, debe ser ejercido con actividades prácticas, ¿no? Demostrando el valor de este aprendizaje entre pares y cómo se aplica este conocimiento en lo que va a ser el futuro de nuestros territorios. Yo creo que para terminar también, quizás voy a decir algo obvio, pero es necesario también ampliar las capacidades técnicas y financieras de los gobiernos locales en muchos contextos. Hay algunos contextos más descentralizados, otros menos descentralizados. Hay algunos gobiernos subnacionales que tienen más o menos facultades para poder avanzar con sus reformas y sus inversiones, pero hay otros que no. Hay otros que recién están comenzando este proceso de descentralización y ahí también apoyarse en la cooperación internacional, apoyarse en redes de aprendizaje. Se habló mucho de cómo estas universidades locales pueden dialogar con otras universidades de otras partes del mundo, con las instituciones multilaterales. Para eso estamos también como Banco Interamericano de Desarrollo y obviamente la red de ciudades que hoy día nos convoca para discutir estos temas y cómo también actualizamos a través de estas cooperaciones los programas de formación técnica, no solo universitaria, ¿no? Sino que también en otros niveles. Em, yo creo que en eso engloba un poco las dos respuestas que me hiciste, María Camila, para no quitarte más tiempo. No, gracias, Fernando. Además es que estábamos muy centrados en la planeación urbana y nos diste una aproximación que es bastante integral, que de hecho creo ha sido parte de lo que también hemos oído del lado de Magallanes y de Sevilla, y es como, o sea, esto es mucho más que un sector, esto es mucho más que un solo tema, esto es mucho más que el trabajo al que estamos acostumbrados y el gran desafío
tiene que ver con la coordinación entre todos, no solamente de un trabajo multinivel, como lo mencionó Juan, sino también con la comunidad. Has mencionado muchos temas relacionados con capacitación, con los nuevos sectores, con el mercado laboral, y tal vez eso me llevaría a saltar a Verónica para preguntarte a Verónica, ¿qué de las cosas que escuchaste, del trabajo que se hizo en Punta Arenas, em, y de poder acercar un poco más esta responsabilidad de las ciudades, de los gobiernos locales, de los gobiernos regionales? ¿Cómo podemos anticipar cambios y adaptarnos más rápido a nuevos sectores? Entonces, a mí me gustaría un poco, Fernando nos mencionó temas de capacitación laboral, de la importancia que tenía la necesidad de adaptar estos nuevos sectores. ¿Cuál es tu visión al respecto? Hola, bueno, gracias María Camila y gracias a todos por la invitación y bueno, muy bueno estar de vuelta acá después del el buen momento que pasamos en Punta Arenas, que fue muy interesante. Y sí, creo que recojo lo que ya dijo Fernando y lo que dices tú, en cuanto a que primero creo que fue muy interesante la experiencia de eso, ¿no? De sentarnos en una misma mesa, una población de 1000 habitantes con una población de millones de habitantes, y que entonces cuando hablamos igual de gobiernos locales no estamos hablando de algo único, ¿no? Entonces también creo que para por ahí, para los que venimos justamente de un sector diferente al de vivienda y urbanismo, es algo que es importante tener en cuenta. Y también eso, ¿no? Que creo que la multisectorialidad está en todo, como que en todas las tres charlas que tuvimos siempre salían como los tres temas juntos, no había manera de separar uno del otro. Entonces creo que eso también lo hace muy interesante. Específicamente con respecto a cómo los gobiernos locales pueden anticipar la demanda, ahí yo creo que también es multinivel. Hoy en día, justamente lo que se llama la prospección laboral, y que en el caso de Chile, por ejemplo, está liderado por el Ministerio, por la Subsecretaría del Trabajo, no hay una única herramienta, es necesario combinar distintas herramientas porque cada herramienta nos aporta algo diferente, ¿no? Entonces tenemos las encuestas, que suelen ser representativas, pero son costosas y se hacen cada mucho tiempo, en un mundo muy dinámico como el que vivimos hoy, y con la tecnología que nos permite, por ejemplo, hacer un análisis de qué se está demandando a través de vacantes en el mercado laboral, ¿no? Pero esas dos herramientas que son muy importantes, en general se tienden a hacer a nivel nacional, aunque pueden tener una bajada local, porque por temas de costos, de escala, es conveniente hacerlo así, pero también se complementan justamente con el diálogo con el sector privado, con el diálogo con lo que está pasando en el lugar. Si uno quisiera hacer un curso, una malla de capacitación o algo, lo que se suele hacer es armar una mesa técnica del sector, convocar a todos, distintos, tanto sector privado, academia, y incluso a veces trabajadores que también tienen una mirada que aportar. Entonces ahí es donde el gobierno local yo creo que es donde tiene más que ganar, crear esos niveles de diálogo técnico en el local que sea bien aterrizado. Entonces uso encuestas, uso los datos que me están diciendo del análisis de portales de vacantes, pero lo bajo a la mirada territorial, y bueno, y tiene que darse esa capacidad de, a partir de ese análisis de la demanda, ir pensando cómo van a ser los cursos de capacitación, pero también ahí mirar el lado de la oferta. Tal vez hay dos sectores productivos en dos regiones diferentes que piden lo mismo, pero la oferta que está disponible no es la misma. Entonces la respuesta que se tiene que dar tampoco va a ser la misma. Podemos tener gente que está casi lista y con un curso muy corto los tenemos listos, y puede haber otra localidad donde el esfuerzo de reconversión laboral sea más grande y donde entonces haya que poner más recursos, más tiempo para lograr ese cambio y poner realmente a las personas preparadas para conseguir esos mejores empleos, ¿no? Entonces, sí, claramente creo que el gobierno local tiene que ahí ponerse también en primera fila y empujar este diálogo público-privado y multinivel que permita ese,
No sé si hablé muy rápido, pero bueno, que permita justamente ese aterrizaje bien de lo que cada territorio necesita. Muchas gracias, Verónica. Sí, yo creo que los desafíos son enormes y has mencionado cosas que oímos en todos los paneles en Punta Arenas y que es clave también el rol de cómo podemos apoyar y cómo podemos pensar, ayudar a pensar cómo hacer esto desde los territorios. Me gustaría ahora irnos un poco a los temas de ciencia, tecnología e innovación con Blanca y escuchar un poco, Blanca, desde la visión, desde lo que oíste, desde cómo, qué rol pueden tener los gobiernos locales para ayudar a construir estos ecosistemas de innovación que tienen baja inversión en investigación y desarrollo y cómo vincular esos ecosistemas con los mercados, con la sostenibilidad. ¿Cuál es hay muchos desafíos, pero ¿cuál es el camino? ¿Cómo podemos y cómo pueden las ciudades trabajar en una estrategia para esto? Bueno, buenos días, María Camila. Muchas gracias por la invitación. De verdad que desde nuestra experiencia en Punta Arenas hacía falta tener este espacio con ustedes como para hacer un wrap-up con todos los que hemos participado de un evento tan importante en el que la División de Vivienda nos permitió entrar también a los temas de innovación en este diálogo. En la reunión de Magallanes se habló muchísimo acerca de la diferencia que existían entre los diferentes actores que estaban ahí. No habían alcaldías y gobernaciones que estaban más desarrolladas, que tenían como un peso financiero un poquito más grande, que ya habían avanzado hacia pensar no solamente en cubrir los gastos mínimos, digamos, sino también enfocarse ya en otras nuevas cosas como sería la investigación, el desarrollo, la innovación, el apoyo al emprendimiento, el apoyo a los ecosistemas de innovación, ¿no? Ahí tuvimos diferentes lecciones y muchas de estas conversaciones terminaron en algunos aspectos que me gustaría resaltar. Una cosa muy importante que se conversó fueron las experiencias que justamente mencionó anteriormente Fernando, la experiencia de Niterói en Brasil o la de Mérida en México, que demostraban cuál era el potencial que podía tener la creación de polos tecnológicos vinculados a universidades y empresas, ¿no? Pensar en que cada alcaldía, cada gobernación tiene realmente una matriz productiva primordial a la cual habría que seguir empujando y, ¿por qué no? Pensando en vincular universidad y empresas, se puede generar también esos polos tecnológicos y de innovación. Estos espacios fomentan lo que es la transferencia de conocimiento, la colaboración público-privada y también lo que es la incubación de las startups, ¿no? Que es algo tan importante para generar innovación. Los gobiernos locales también pueden generar este entorno propicio para la innovación a través de no solamente incentivos fiscales, sino también, por ejemplo, la digitalización de los servicios públicos para mejorar lo que son la eficiencia y la transparencia o la creación de nuevas empresas locales, el apoyo también para desplegar las redes de conectividad y ¿por qué no también crear mecanismos específicos como lo que puede ser la compra pública de innovación? En una de las presentaciones que tuvimos en Magallanes se hablaba del caso de algunos países como Perú y Chile que implementaron la compra pública de innovación, sabiendo que el sector público es el más grande comprador a nivel país, en la mayor parte de los países. La contratación pública como motor de innovación es importante porque así el Estado actúa como primer cliente inicial de soluciones tecnológicas locales, por ejemplo, lo que hace que pueda impulsar la demanda y la generación de empleos y también la generación de innovación y la generación de alianzas entre empresas y academia, ¿no? Todo lo que estaba mencionando anteriormente. La compra pública de innovación puede ser un muy buen ejemplo de cómo se puede implementar esto, pero también un poco vinculando a lo que decía Verónica en su intervención previa. Mucho de esto implica también con la generación de habilidades tecnológicas desde edades muy tempranas, ¿no? Integrando, por ejemplo, en las escuelas lo que es la educación STEM o creando también Fab Labs de incubadoras o fondos públicos que puedan apoyar proyectos con impacto local. Para responder la pregunta sobre qué más se puede hacer desde la parte subnacional para conectar los ecosistemas con mercados estratégicos, también me gustaría hablar de lo que puede ser el apoyo directo
a lo que son las empresas, las MIPYMES, las startups, por medio de la participación en las ferias, misiones comerciales o redes locales de innovación. Esto mucho se hace en Chile. En Chile tenemos a Cercotec, por ejemplo, tenemos una gran implementación de Cercotec, de los centros de negocio que están en casi todas las regiones, hay más de 60 implementados a nivel país, y que estos apoyan con temas de creación de empresas, asesoramiento a las empresas, pero también van especificando sus apoyos en torno a lo que es productivo en cada región. Y eso hace que se puedan, por ejemplo, promocionar lo que se llaman los clústeres sectoriales, ¿no? Sectores con ventajas comparativas como agroindustria, salud, energías limpias, etcétera, que pueden posicionarse en las cadenas globales ya a nivel central, ¿no? Creo que eso es súper importante, que se podría fomentar desde la parte local, pero también pensando en la sostenibilidad, ¿no? Y todas las metas que tienen todos los países de llegar al 2030 o al 2050 con metas atendidas, pensar en fomentar, por ejemplo, la economía circular o la innovación verde que orgánicamente jala a que las empresas y las universidades puedan pensar en ideas innovadoras para adoptar sus modelos de negocio en reducción de residuos o reutilización de recursos, por ejemplo. O también pensar en soluciones tecnológicas para una transición energética, movilidad sostenible o gestión del agua. No es porque está acá presente el representante de Punta Arenas y Magallanes, ¿no? Pero todo lo que están haciendo con el hidrógeno verde es súper potente, porque no solamente están generando un nuevo sector en la región, sino que ese sector va a impactar positivamente en la transición energética, en la innovación, en la creación de capital humano avanzado, pero también en acompañar al país hacia la sostenibilidad. Entonces, creo que todo eso se puede ¿Cómo? resumir un poco lo que se habló en Punta Arenas en mi mesa de Vamos a trabajo. ver si Muchas nos da gracias. tiempo. Muchas gracias, Blanca. Muchísimas gracias. Creo que me gustaría aprovechar también a Juan y a Axel para hacerles algunas preguntas. Y si fuera posible, me gustaría empezar también por Juan. Em, y es, Juan, desde tu experiencia y también ya con el conocimiento de todo lo que has escuchado y de los temas de América Latina y el Caribe, ¿qué aprendizajes crees que podrían ser útiles de cómo integrar la planificación urbana, la innovación, la formación laboral en estos procesos que tenemos también en la región sobre reconversión territorial? Desde tu experiencia, tú ya mencionaste varios elementos que fueron claves en el proceso de Sevilla y en la visión que tienes tú, pero me gustaría que resumieras un poco cuáles son esos conceptos y para las ciudades que nos están oyendo, como cuáles son esos principales mensajes. Sí, efectivamente. Yo creo que lo situaría en el punto en el que la estrategia fundamentalmente de formación de la sociedad se adapte a nuestras previsiones fundamentalmente para los próximos años en esos sectores que queremos potenciar, en esos sectores en los que queremos generar riqueza y economía en los próximos años. Hay que alinear ambas cuestiones. Por eso es necesario trabajar entre distintas administraciones porque, por ejemplo, el gobierno regional tiene las competencias en materia educativa y las universidades, por ejemplo, pues tienen su capacidad y autonomía en sus propios diseños de titulación. Por tanto, una administración local que no tiene esa competencia tiene que sentarse a la mesa y generar un equipo con esas otras administraciones en cuestiones clave, como puede ser, por ejemplo, la educación o la formación, y sentar en el otro lado de la mesa a quienes luego van a demandar necesidades y mano de obra con una determinada cualificación. En el caso de Andalucía o de Sevilla hemos avanzado mucho en lo que llamamos la formación profesional dual, la generación, digamos, de formación práctica desde las empresas en los últimos años de la formación, tanto en el ámbito universitario como en el de la propia formación profesional. Es decir, es fundamental que cuando diseñamos en qué queremos crecer o cómo queremos crecer, estemos sentados a la mesa todos los que tenemos o competencia o capacidad de decisión para orientar esos desarrollos y luego recursos para financiarlo. Esto es fundamental.
Y por tanto, la labor de la planificación tiene que ser una planificación colegiada, compartida. La labor de la participación pública para el conocimiento de lo que estamos haciendo y la aportación de propuestas tiene que ser permanente. No podemos hacerlo todo y luego lo contamos al final. Tiene que ser desde el principio y además tiene que orientar. Fíjense que las decisiones para, por ejemplo, saber con qué recursos humanos vamos a poder contar, se tienen que tomar con un mínimo de 5, 6, 7 años vista. Es decir, nosotros tenemos que estar formando ahora las demandas laborales que van a ser urgentes dentro de 5 años, porque si no, tendremos ahí un gap, tendremos un problema no resuelto. Por tanto, planificar, generar escenarios futuros, hay que saber ver el futuro a medio plazo para poder anticiparnos y tomar las decisiones. Por tanto, insisto, yo creo que aquí se han visto muy buenos ejemplos de cómo fortalecer esas alianzas. Yo creo que estamos en un momento especialmente atractivo dentro de todas las dificultades, ¿no? A nivel internacional, de las incertidumbres que siempre va a haber, de las inestabilidades en algunas zonas del territorio más que en otras. Yo creo que nos debemos concentrar en nuestro ámbito más cercano, absolutamente de acuerdo en que desde lo local hay una mayor capacidad para pilotar y liderar procesos de reconversión territorial, pero lo tenemos que hacer con la conciencia de que hay que buscar socios cercanos. Es decir, no se diseña un proceso de reconversión territorial mirándose solo uno al ombligo. Hay que mirar qué está haciendo tu municipalidad vecina. Hay que saber cómo integras tu proceso en un proceso regional, porque es la única manera de que tú mismo puedas tener éxito y te apoyes a su vez en otro. La escala, como dicen, y el tamaño en esto importa. Y por tanto, aunque estemos hablando de pequeñas municipalidades, debemos ser coherentes con que el territorio es mucho más grande que sus límites administrativos. Los recursos naturales, por ejemplo, en el caso de Sevilla, el suelo industrial a lo mejor no está en el casco urbano de Sevilla, pero está justo en su municipio limítrofe. Por tanto, ese municipio con su ayuntamiento, tengo que ser capaz de ponerlo a trabajar junto con el equipo con el que yo desarrollo en mi municipalidad el proyecto de desarrollo territorial. Y juntos vamos a tener mucha más capacidad, porque seremos más población, pero también más capacidad de influencia para sentarnos con el gobierno regional y definir, en este caso, un proyecto, ¿no? Y buscar financiación. Por eso, en función de cada territorio nos encontraremos una realidad, pero en el caso del que yo os cuento, nuestra escala debe ser la escala metropolitana, la escala comarcal, por ejemplo, en el medio rural. Es decir, en el medio rural debemos definir comunidades locales que compartan pues una realidad, por ejemplo, desde el punto de vista de su patrimonio natural, que demanden unas infraestructuras, como un pequeño municipio en un lugar va a poder tener capacidad para convencer a una administración que invierta en una infraestructura viaria para conectarle con un determinado centro de decisiones o con un polo tecnológico. Es evidente que tenemos que unir nuestra fuerza para ser capaz de plantear estrategias territoriales más amplias. En lo territorial, la planificación estratégica, insisto, tiene que tener muy en cuenta la dimensión más correcta y luego tiene que ser rica, tiene que ser diversa. Hay que introducirle muchos elementos. No debe ser, insisto, ni de monocultivo ni de una única orientación. Yo creo que se han visto aquí ya ejemplos muy claros de cómo plantear ese tipo de alianza y cómo hacerlo, insisto, y lo habéis dicho ya antes y Blanca lo ha expresado muy claramente. Por ejemplo, desde el expertise de favorecer la creación de nudos, de proyectos, de polos tecnológicos en donde hay un expertise que en muchos casos puede tener incluso problemas de relevo generacional. Es decir, nosotros tenemos zonas en donde hay recursos naturales y el problema está en que hay que encontrar jóvenes que quieran seguir en ese sector, por ejemplo. Y por tanto, ese trabajo también es importante, también es muy importante. Es decir, no consiste solo en digamos, desviar a la población o a los jóvenes a un sector y desproteger otro. ¿Por qué? Pues porque los sectores en el territorio garantizan población y oportunidad y por tanto hay que tener una visión, insisto, rica, diversa, mix, en definitiva, de mezcla, pero muy, muy atractiva. Así que ya sabéis, yo soy un auténtico enamorado de la planificación territorial, es decir, de fijar en el territorio las realidades, de ponerle el foco a las personas, ¿no?
Has dicho, María Camila, al principio mucho la inclusión, estrategias inclusivas, esto es muy importante. Las estrategias lo que tienen es que fijar la población al territorio y darle razones para quedarse allí, porque tengan más oportunidades, porque haya más riqueza, y luego obviamente las administraciones tenemos que saber dar oportunidades a todos y a todas y distribuir de forma justa. Muchas gracias. Gracias, Juan, muchas gracias también por esto último, porque creo que ha sido una mezcla de varias de las cosas que se han estado diciendo hoy y el camino pues es complejo, el que tenemos que recorrer y tenemos que integrar todos los elementos que todos han mencionado. Yo antes de terminar me gustaría darle la palabra a Axel para también desde lo local y desde el lugar de Magallanes, que muy concretamente nos contaras un poquito como también de dónde partieron, o sea, cuáles eran esos desafíos y los desafíos que también ustedes están enfrentando, pero también cuáles han sido las oportunidades. Hemos escuchado hoy de buenos casos, de buenas prácticas, pero también de la importancia de coordinar entre los diferentes sectores. Creo que el tema de planeación se vuelve un tema que no es solamente desde lo local, desde el territorio, sino también mirar a nuestros vecinos, mirar el entorno, la coordinación multisectorial. Entonces, me gustaría un poquito, para terminar hoy, sí, cuáles eran esos desafíos que ustedes estaban enfrentando, pero también cuáles han sido las oportunidades que han surgido en todo este proceso de implementación de la estrategia de Magallanes. Axel. Sí, bueno, María Camila, principalmente mencionar, dar un contexto histórico, porque en el fondo cuando uno no tiene el contexto histórico de una situación, de un territorio, es difícil poner el contexto después de desarrollo o planificación. Mencionar que, como bien te decía hace un rato, los gobiernos locales, los gobiernos regionales en Chile son de corta data, tienen cerca de 8 años. Por lo tanto, o un poco menos, 4 o 5 años. Pero eso ha hecho, sí, que nosotros y el gobernador, que hoy en día es don Jorge Frías, que fue su anfitrión acá en Magallanes, él estuvo en un periodo de intendente. Fue intendente de la región de Magallanes, que era un cargo de delegación de la presidencia, y luego asumió como gobernador regional en un periodo y ahora está en un segundo periodo. ¿Por qué saco esta colación? Porque efectivamente, cuando hay políticas públicas y orientaciones de políticas públicas asociadas a planificaciones, es muy importante que estas políticas públicas tengan trazabilidad en el tiempo y puedan tener coherencia en el tiempo de acuerdo a lo que se planificó. La región de Magallanes hace unos años, y yo digo las oportunidades que tuvimos o los desafíos que tenemos aún, porque todavía son desafíos vigentes, tienen que ver con ampliar la matriz productiva de nuestra región, una matriz productiva que está muy basada en recursos naturales. Por lo tanto, hoy en día gran parte de la planificación que tenemos dice relación con poder generar nuevos polos productivos asociados a innovación tecnológica, asociados a nuevas energías, como bien lo planteaban. Es conocido en todo el mundo que Magallanes está desarrollando y está sentando las bases para establecer una potente industria del hidrógeno verde. Y para aquello también es necesario hacer una serie de ajustes incluso en la planificación que pudiésemos haber tenido hace 5 o 6 años. Si ustedes se ponen a pensar, hace 5 o 6 años el hidrógeno verde todavía no era un tema tan relevante a nivel mundial y menos a nivel país. Por lo tanto, quería también transmitir ese mensaje respecto de poder tener políticas públicas que sean dinámicas, planificaciones territoriales que tengan cierta capacidad de adaptarse a los nuevos desafíos que van apareciendo en todos los territorios y que efectivamente pueden responder a nuevos mercados emergentes o también a situaciones contingentes, como bien decía Juan hace un momento. Finalmente, mencionar que como gobierno regional nosotros hemos puesto el foco en la planificación de los territorios en base a dos cosas. Una,
establecimiento de convenios de programación, es decir, con carteras de proyecto importantes con nuestros pares o con nuestros sectores del gobierno central, como por así decirlo, obras públicas, Ministerio de Vivienda, Salud, Educación, etcétera, para establecer carteras que vayan en foco a lo que nosotros establecemos dentro de nuestra planificación territorial. Y en segundo, y en segunda parte, algo muy importante que nosotros como región hemos impulsado y que el año 2022 se materializó en una política por parte del actual presidente Gabriel Boric, es que se logró establecer una política de zonas extremas, es decir, un apoyo adicional a las zonas que, por su lejanía del centro del país, por sus brechas territoriales y sociales, necesitaban poder tener un aporte mayor de recursos. Entonces, esta política ha sido una política sumamente exitosa en Chile, especialmente en la región de Magallanes, dado que nos permite invertir montos importantes en infraestructura pública habilitante para diferentes sectores, pero teniendo una metodología de evaluación diferente a la tradicional que tienen los ministerios competentes para, en el fondo, en este caso el Ministerio de Hacienda, para poder localizar recursos en nuestra región. Por lo tanto, ahí hay un trabajo intersectorial que es vital, diría yo, en donde como región de Magallanes y Antártica chilena nosotros tenemos que, y hemos sido exitosos en lograr transmitir nuestras necesidades a los gobiernos centrales, y esto tiene la fortaleza de tener un fiato muy importante a nivel regional, a nivel de comunas, con nuestros alcaldes. De hecho, solamente para terminar, mencionar que este ejercicio de poder generar una política de zonas extremas que se materializa en un plan de desarrollo de zonas extremas con más de 100 iniciativas que son cerca de 2.400 millones de dólares, genera en una planificación a 10 años, genera o sienta las bases de todo el desarrollo potencial de nuestra región, por lo menos lo que tiene que ver con los aportes públicos, y también estos aportes han sido conversados y nacen desde los gobiernos comunales, municipios, y también con una vinculación fuerte con los principales sectores productivos privados a través de una gobernanza que hemos logrado crear con la Corporación de Fomento Industrias de nuestro país, en donde convergen en un ecosistema único, tanto públicos como privados, para poder en el fondo construir una hoja de ruta, entre otras cosas, para poder generar infraestructura habilitante, por ejemplo, para la industria del hidrógeno verde o para la industria de las telecomunicaciones y centros aeroespaciales. También para nuestra proyección hacia el territorio antártico. Eso principalmente, María Camila. Muchas gracias, Axel. Muchos elementos muy interesantes en esta estrategia que ustedes están desarrollando también en Magallanes. Creo que nos hemos quedado con la importancia de coordinar, de integrar la planeación con la innovación, con la formación para el trabajo, con la necesidad de coordinar con los vecinos, con la coordinación con los diferentes niveles de gobierno, con la importancia que tiene el tener instrumentos flexibles para poder planear y poder ajustar y adaptar a las necesidades que vamos enfrentando, la importancia del rol del sector privado y del trabajo público-privado. Bueno, creo que han salido montones de cosas con ejemplos muy concretos. Como les decía anteriormente, hemos compartido con ustedes el blog que resume el evento, el documento, la síntesis del documento técnico. Yo quisiera agradecer muy especialmente a los panelistas de hoy, a Florencia, a Juan, a Axel, a nuestras colegas Verónica, Blanca y también a Fernando por acompañarnos hoy. Los invitamos al próximo seminario en el que vamos a hablar de seguridad ciudadana, que va a ser el 17 de junio, para que puedan inscribirse. Y finalmente, invitarlos a que lo puedan hacer en los enlaces. Hemos compartido muchísimas cosas en los enlaces del chat. Espero que les estén funcionando y que puedan darle clic
Finalmente, me queda simplemente compartir la encuesta, que para nosotros es muy importante para ver cómo seguimos mejorando y cómo podemos darles otras experiencias e información útil. Así que les pido el favor, gracias Karin, por compartir la pantalla para que puedan escanear la encuesta. No se ve. Creo que en el chat compartimos mientras tanto nuevamente el canal de YouTube del banco. Ahí ya salió la encuesta. El canal de YouTube del banco, donde compartiremos la grabación del seminario de hoy, el documento síntesis y el blog que mencionaba. Les agradecemos muchísimo a todos. Les pedimos por favor escanear el último esfuerzo para que puedan hacer la evaluación del seminario de hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen día y una buena semana. Gracias. Muy buen día. Buenas Gracias a tardes, que todos. estén muy bien a todos. Luego. Saludos, Gracias. gracias por la por invitación. todo. Hasta la próxima. Gracias. Chao.